¿Qué tal? Muy buenos días, Owasso First Assembly. Gracias a todos los que nos están escuchando en línea esta mañana. Estamos llegando a la conclusión de la serie Adviento. De hecho, hoy estamos en la última sesión de la serie Adviento. Hemos estado platicando acerca de la esperanza, hemos estado platicando acerca de el gozo y de la paz de Dios. Y el tema de hoy es uno de los temas más importantes. De hecho, hoy que estamos en víspera de Navidad, estamos en Nochebuena, vamos a estar celebrando del amor de Dios, el regalo de Dios, que es su amor. Vamos a estar trabajando hoy sobre 1 de Juan 4, versículos 9 al 12. Si usted está listo, vamos a leer. Es que estoy pensando en la celebración de hoy en la noche, que por cierto, muchas felicidades, muy feliz Navidad, tengan una excelente Nochebuena esta noche. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice 1 de Juan 4, versículos 9 al 12. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Acompáñenme a orar. Señor, gracias esta mañana. Gracias porque hoy festejamos la llegada de Jesús a este mundo. Festejamos, Señor, que tú nos diste el regalo más grande de amor que puede existir. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tu palabra venga a nuestros corazones, que tu palabra se cimente en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que caiga esta palabra que vamos a estudiar hoy en nuestros corazones como semilla en tierra fértil, para que germine, para que crezca, florezca y fructifique al 100%. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu hoy nos guíe, nos enseñe, que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve de la mano a través de toda la enseñanza de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar platicando hoy acerca del amor y existen varias maneras de expresar nuestro amor. De hecho, existe el libro de existe un libro muy interesante del autor Chapman que dice que hay varios lenguajes del amor, ¿no? Tenemos uno de ellos es el lenguaje que se expresa a través de contacto físico y estar dando el abrazo y el estar tomando de la mano y el estar dando el beso, y hay otras formas que por ejemplo existe también el amor, la expresión de amor que es a través de actos de servicio. Hay gente a la que le gusta mucho mostrarle su cariño a las otras personas, a la gente, a través de hacer actos serviciales a ellos. Y una de las que es más común en algunas personas es a través de dar regalos, a través de la demostración por dar regalos. Y existe una frase que dice que se puede dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Una vez que nosotros amamos a una persona, ya sea alguien de nuestra familia o cuando estamos enamorados por primera vez y estamos llevándole a nuestra novia o a las mujeres a su novio y están queriendo mostrar su amor y mostrar el cariño que tienen por esa persona, empiezan los regalos y empiezan los chocolates y empiezan las flores y empiezan esas cenas románticas, etcétera. Y eso es una demostración de amor. Y es cierto que no podemos amar sin dar algo a los demás. Es imposible. Una persona que ama es una persona que va a estar constantemente dando incluso de sí misma para poder mostrar su amor a la gente allá afuera. Pero nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de dar y tenemos esa capacidad de amar y a través de nuestro amor dar a la gente de nosotros, y podemos darles
de nuestro cariño y podemos a lo mejor comprarles regalos, etcétera, pero el mayor demostrador de amor y el mayor dador de regalos y de dones es Dios. Esa es sin duda la realidad más grande que existe, porque no hay nadie que haya podido dar un regalo tan grande como el que nos dio Dios. Imagínese, Dios creó al mundo y lo podemos leer en Génesis, creó el universo y puso al hombre en el, en el mundo y le dijo al hombre bueno, una vez que creó a Eva, que creciera, se multiplicara, etcétera. Y la intención mayor de Dios era pasar su tiempo con el ser humano, caminar con el ser humano, que el ser humano estuviera en la presencia de Dios constantemente. Y de hecho la razón por la cual fuimos creados era para estar en comunión constante con Dios. Sin embargo, el ser humano cayó en la trampa del enemigo y consumió el fruto que era prohibido por Dios desde el principio. Y eso nos llevó a nosotros a caer como seres humanos y se perdió nuestra entidad espiritual original y nos quedamos transformados en un ser humano con una orientación espiritual constante hacia el pecado. Dios no se quedó con el mal sabor de boca, el Señor y tomó de hecho esa como una oportunidad para darnos una nueva esperanza y le da justamente a Adán y a Eva la promesa de que vendría un Salvador más adelante, que fue Jesucristo. Y así como eso, el Señor estuvo mandando profetas y mandó a Noé para salvarse él y a su familia. Y más adelante mandó a Abraham para la tierra prometida. Y después de Abraham vino Moisés. Y así como ese, Dios estuvo mandando profetas y estuvo mandando gente para seguir anunciando y seguir reafirmando su compromiso y seguir reafirmando su promesa al ser humano y sus dones al ser humano. Y el acto más grande de amor y el don más grande que hemos recibido de parte de Dios fue justamente que Jesús vino a la tierra hace más de 2000 años. Y llegó de la manera más humilde que pudo haber habido. Sus padres no eran justamente gente rica, sus padres habían viajado hacia Belén de Judea justamente para el censo que había mandado hacer el gobernador, el emperador romano. Y llegan ellos allá, no encuentran ningún lugar donde quedarse y terminan ellos durmiendo en un establo donde finalmente fue donde Jesús nació. Y nace Jesús ahí, lo ponen en un pesebre, dice la palabra que lo envolvieron en tiras de tela, también conocidos como pañales. Y la llegada de Jesús fue anunciada por ángeles a los pastores que estaban cuidando sus rebaños ahí cerca y también a los magos de Oriente que vieron la estrella y un tiempo después lograron llegar hasta donde Jesús se encontraba. Pero así como eso, Dios no solamente nos dio el regalo de Jesús viniendo a la tierra para rescatarnos, pero también Dios nos ha dado dones espirituales a nosotros como seres humanos que nos sirven no solamente para crecer, a convertirnos en seres más cercanos a quien es Jesús y a quien es Dios, sino a convertirnos en seres espirituales con la capacidad de ministrar a otras personas. Y eso es uno de los regalos más grandes que hemos recibido. Y los dones esencialmente son para toda la gente. Dios no cerró su mano a unos sí y a otros no, sino que los dones que Él nos dio son esencialmente para todos. La palabra es muy clara que dice que Jesús vino a salvarnos a todos. Sin embargo, no todas las personas le recibieron a Jesús. Y es ahí donde está el punto interesante, porque a todos nos fue dado el regalo de la vida eterna. Sin embargo, no toda la gente ha recibido el regalo de la vida eterna como
como debería ser, como fue planeado por Dios. Y no es que Dios se haya equivocado, sino que Dios nos abrió la puerta a todos, pero al mismo tiempo Dios nos ha dado ese libre albedrío para que nosotros tengamos la capacidad de escoger seguirle o no. Porque Dios no es un Dios tirano, Dios no es un Dios que se goce en forzarnos a hacer lo que Él quiere, sino que Él nos da la opción y ya está en nosotros si seguimos a Dios y si tomamos la opción o si nosotros de plano nos vamos para otro lado. Los dones de Dios son también beneficiosos y nos dan como un resultado un bienestar mayor. El hecho de que nosotros tenemos dones de parte de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, a conectarnos con otras personas y no solamente es en una cuestión física o material, sino es en una cuestión espiritual. Porque lo que Dios busca es que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, estemos conectados a Él y crezcamos cada vez más a ser como Él. Y eso es el beneficio mayor de los dones, que los dones de Dios nos van a llevar a crecer a ser como Jesús. Y queremos nosotros parecernos a Jesús, queremos que nuestra vida llegue a reflejar la vida de Jesús al 100%. El regalo más grande definitivamente que Dios nos ha dado a nosotros como su creación ha sido la salvación a través de Jesús. Mire, la salvación no viene a través de seguir la ley al 100%, la salvación no viene a través de buenas obras, la salvación viene única y exclusivamente a través de Jesús. Si nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, si nosotros seguimos a Jesús y si nosotros nos enfocamos en vivir de la misma manera que Jesús nos modeló cuando Él caminó por la tierra, nosotros entonces vamos a estar vamos a aceptar la salvación de parte de Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. Tenemos que crecer en Él. Tenemos que poner nuestra fe en Él. Mire, mucha gente piensa allá afuera que tenemos que ser como la Madre Teresa, tenemos que ser como el Papa Juan Pablo, tenemos que ser como Mahatma Gandhi o usted póngale los nombres que quiera. Pero la palabra de Dios es absoluta y totalmente clara cuando nos dice que nosotros no necesitamos de buenas obras para ser salvos, sino que más bien nuestras obras son el resultado de nuestra salvación. Y cuando nosotros somos salvos, entonces vamos a dar buen fruto, vamos a dar buenas obras, porque nosotros ya fuimos rescatados de una vida de pecado y fuimos traídos a una vida a una vida eterna, a una vida con Dios, a una vida completamente pegada a Él. El regalo de Dios, vamos a empezar a ver 4 puntos primarios y el punto primero es: el regalo de Dios es espléndido. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una experiencia en la que alguna persona ha sido espléndida con usted, pero yo he tenido varias experiencias y le voy a platicar una experiencia en particular, una donde yo fui el receptor y otra donde fui el originador, vamos a decir, el dador. Y voy a empezar con la primera. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, tenía mi círculo de amigos, estaba en la iglesia tocando en el grupo de alabanza y una de mis compañeras del grupo de alabanza pues era una muchacha que siempre pensé que era una chica muy madura, muy inteligente, muy buena cantante, tiene una excelente voz y seguramente ya sé que nos está escuchando o muy probablemente nos va a escuchar más adelante, pero esta chica y fue una muy buena amiga mía y en algún momento pues empezamos a salir, no formalizamos ninguna relación en específico, pero éramos muy buenos amigos y salíamos y ella era mi compañera en el grupo de alabanza, yo estaba en los teclados y normalmente cuando teníamos que hacer cambio de canción ella me ayudaba, me ponía las canciones en orden y siempre fue una excelente amiga.
Y yo estaba trabajando en esa época, en esa época, y recuerdo que en alguna ocasión mi mamá, mis hermanos y yo fuimos a la feria allá en Querétaro, ¿no? La feria ganadera que normalmente ocurre en diciembre y llevan juegos y llevan toda clase de cosas. Muy, muy entretenida la feria, por lo menos lo que yo recuerdo. Y esa vez invitamos a los papás de esta joven y a sus hermanos. Y yo recuerdo llegando a la puerta de la feria, había que comprar los boletos para entrar. Y pues tomé la decisión de invitar las entradas de todos los que venían con nosotros. Y lo quise hacer como un gesto nada más de amistad, ¿no? Para mostrarles mi amistad y mi aprecio hacia ellos. Y así como eso, puedo mencionar que cuando yo he sido el receptor, por ejemplo, son mis padres las personas más espléndidas que conozco. Eh, nos han bendecido a mi familia y a mí, a mi esposa, a mis hijos y a mí de una manera tremenda y puedo decir abiertamente que hemos sido bendecidos grandemente por ellos, son gente muy espléndida. Pero asimismo nosotros recibimos el regalo de Dios de esa manera espléndida. Y cuando hablamos de un regalo espléndido es algo que puede llegar a ser hasta a veces abrumador de qué tan impresionante es ese regalo o ese don que estamos recibiendo, ¿no? Dice primero de Juan 4:9, 4:9, me voy a quedar en el versículo 9. Dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y nos dice también primera de Juan 3, versículo 1, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Y el otro versículo que definitivamente describe el amor de Dios al 100% es Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire, han circulado cualquier cantidad de historias para tratarnos de dar un poquito de idea de qué fue el regalo de Dios ahí en las redes sociales, pero nada realmente se compara con el regalo y con la intención original de Dios, porque lo que Dios hizo es algo que es para mucha gente imposible de hacer, y estoy casi 100% seguro que si llegamos como padres al punto en que nuestros hijos son la única esperanza para alguien más, muy probablemente no vamos a dar la vida de nuestro hijo para salvar a alguien más. Y eso lo estoy diciendo con un nivel de certeza alto porque somos seres humanos y porque no entendemos la profundidad de la expresión de amor que puede llegar a ser el hecho de que un padre entregue a su hijo, a su propio hijo, para salvar a alguien más. Y le voy a decir, esto es justamente lo que pasó hace poco más de 2000 años en ese monte Gólgota, o el monte Calvario, allá en la tierra de Israel. Jesús se entregó a sí mismo, pero Él fue enviado por su Padre para que Él muriera en lugar de nosotros en la cruz, para que Él pagara el precio que nos correspondía a usted y a mí pagar. Y quiero que lo piense y quiero que realmente se cimente en su mente y en su corazón esta idea. Porque no había forma de que usted y yo fuéramos salvos, no había manera. Dice la palabra de Dios en Romanos que no había ni aún una sola persona que fuera justa. Y no lo está diciendo el apóstol Pablo en ese lugar, nada más porque sí, para que se escuche bonito, sino es una realidad que no había nadie que pudiera cumplir la ley al 100%. Lo vemos aún en la gente más espiritual. Lo pasó con Moisés, quien fue el receptor de la ley. Pasó con Josué más adelante.
pasó con los profetas más adelante, pasó con el pueblo de Israel una y otra vez. No hubo nadie que realmente pudiera cumplir la ley. Es más, lo voy a poner hasta en un ámbito todavía más claro. Ni los sacerdotes que estaban oficiando y estaban haciendo los sacrificios delante de Dios todos los días podían cumplir la ley al 100%. Era imposible. Sin embargo, Dios no dejó que las cosas se cayeran a pedazos. Dios decidió entregar a su propio Hijo como el sacrificio último, de manera que usted y yo fuéramos rescatados de la posibilidad de caer en el juicio y la condenación que la ley traían por el pecado. Por ese amor tan grande de Dios, Él entregó a su propio Hijo para que tú y yo fuéramos liberados del poder del pecado y del poder de la muerte. Imagínate qué sacrificio más grande, que Dios decidió bajar del cielo, caminar como un ser humano para salvarte a ti y salvarme a mí de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Es tremendo. Voy a moverme al punto número 2. El don de Dios se originó con Él mismo. Dice 1 de Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y voy a poner la palabra primero ahí. Y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Mire, Dios nos amó primero. Dios había creado al hombre y Dios hizo todo el plan del universo basado en esa creación, de ese ser humano que iba a estar en constante comunión con Dios y que iba a ser la creación máxima. Esa era la intención original de Dios. Dice 1 de Juan 4, 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios nos amó aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos nosotros perversos, aun cuando nosotros estuviéramos indefensos, aun cuando nosotros estábamos cometiendo la peor de las faltas en contra de Dios. Ahí Dios nos amó primero. Él dio a su Hijo por nosotros y Jesús se entregó. Mire, no hay mayor expresión de amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y le voy a decir una cosa, es tremendo el sacrificio que Jesús hizo. Dice la palabra en Lucas que cuando Él estaba orando, momentos antes de ser llevado, de ser arrestado, Jesús estaba orando y dice que caían gotas, como que su sudor caía como gotas grandes de sangre. Y eso es una cuestión clínica, es una cuestión real. La palabra de Dios no está hablándonos un mito ahí o no nos está dando ficción. La palabra de Dios está hablando de una realidad médica. Cuando una persona está bajo muchísimo estrés, los vasos sanguíneos de la frente se rompen y cae sangre, sale sangre de su frente como si fuera sudor. Y eso es lo que estaba pasando. Imagínese la presión tan grande que Jesús estaba viviendo, sabiendo que iba a tener que pasar por la muerte y pasar por dolor y pasar por sufrimiento a un grado enorme, altísimo. Sin embargo, Él decidió pasarlo por usted y por mí. Dios te amó aun cuando eras su enemigo. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, versículo 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Mi hermano, nosotros éramos enemigos de Dios y dice la palabra que si nosotros no estábamos cumpliendo la ley, si nosotros no estábamos haciendo lo correcto, nosotros somos enemigos de Dios. Si usted y yo somos personas que estamos pecando y estamos alejados de Dios, somos enemigos de Dios. Y aún siendo sus enemigos, Dios nos amó al grado de mandar a su Hijo a la tierra para morir por nosotros y para levantarnos de nuestros pecados. Pasando al punto número 3, el don de Dios es válido. Dice 1 de Juan 4,
versículos 9 y 10. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Dios envió a su Hijo como sacrificio. Eso no es simplemente una frase bonita que salió en la palabra de Dios y ya, o que salió de un libro de poesía. Jesús fue el sacrificio, y no solamente fue un sacrificio, sino fue el sacrificio máximo, el sacrificio mayor que se pudo haber hecho. Porque gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros tenemos ahora acceso al trono de la gracia, que significa que nosotros podemos llegar hasta un momento en el que podemos ser completamente restaurados con Dios y podemos ser levantados. El regalo de Dios a través de la vida de Jesucristo es el perdón de nuestros pecados, y gracias a que Jesús se entregó por nosotros es que tú y yo esta mañana podemos celebrar que Jesús vino al mundo y que el pecado fue derrotado y que la muerte fue derrotada y que ahora tenemos vida eterna a través de Cristo Jesús. Es solamente a través de ese don, y tú y yo somos perdonados por el amor de Dios. La venida de Cristo al mundo no es otra cosa más que traer perdón, porque la ley no podía traernos ese perdón. El don de Dios es también ese regalo de salvación y de redención. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos redimidos. Si usted no sabe lo que significa la palabra redimido, significa que cuando una persona era esclava, esa persona o podía haber alguien que la redimiera, que significa que pagaba el precio por su libertad, y entonces esa persona dejaba de ser esclava y se convertía en una persona libre. Y eso fue lo que pasó con nosotros, porque nosotros, dice la palabra, que nosotros somos esclavos de aquel al que servimos. Y cuando estábamos en pecado, esta palabra se traduce perfectamente bien, porque cuando nosotros estábamos en pecado, estábamos sirviendo al pecado, estábamos alimentándonos de pecado, y eso significa que éramos esclavos de pecado. Por lo tanto, fuimos redimidos y ya no pertenecemos más al pecado, ya no somos esclavos más del pecado, sino ahora pertenecemos a Dios, y dice la palabra que somos esclavos de Dios por amor. Eso me trae a la memoria la historia de aquella mujer que era esclava, que creo que la he mencionado varias veces en varios de mis mensajes antes. Pero una mujer que era esclava, estaba en un mercado de esclavos, y llega un hombre y la compra. Y esta es una historia verdadera. Esa mujer va maldiciendo a este hombre porque era un hombre blanco, y le va diciendo que era un hombre miserable, que cómo era posible que traficaran a las personas como si fueran mercancía, etcétera. Y se va quejando y lo va maldiciendo todo el camino. Llegan a un edificio y el hombre le dice: quédate aquí afuera. El hombre entra y minutos después sale. Y empieza la mujer a maldecirlo todavía, y el hombre le dice: mira, he comprado tu libertad, eres libre, te puedes ir. Y la mujer se molesta con él y empieza a maldecirlo y empieza a decirle: tú, y que ahora estás burlándote de mí y eres un desgraciado, y le avienta toda la lista de maldiciones. Y este hombre la para y le dice: creo que no has entendido. Entonces empieza a revisar entre los papeles y saca un certificado y se lo entrega en la mano y le dice: este certificado demuestra que yo ya pagué por tu libertad. Te puedes ir, eres libre, tu vida te pertenece a ti. Y la mujer se da cuenta y empieza a quebrarse en llanto y le empieza a decir: no, yo quiero irme contigo, yo quiero servirte por el resto de mi vida. Le dice el hombre: no tienes que hacerlo, yo ya pagué por tu libertad, vete, eres libre. Y la mujer dice: pero has hecho esta gran bondad por mí, me has hecho esta gran bendición, ¿cómo crees que me voy a ir? A ningún lado me voy a ir contigo, y te voy a servir por agradecimiento y por amor a lo que has hecho.
y sabe que nosotros fuimos redimidos, nosotros fuimos rescatados por la sangre de Cristo y ahora ya no pertenecemos más al pecado ni al enemigo, ahora pertenecemos a Dios. Y por esa redención que nos compró, que esa redención que pagó nuestra libertad, nosotros ahora podemos gozar del don del amor de Dios y podemos usted y yo gozarnos en la libertad que Dios nos ha dado. Ahora, no solamente esto, pero el regalo de amor de Dios también nos restaura. Algo que es bien importante es una vez que nosotros hemos sido esclavos y hemos pasado por un proceso de dificultad física y espiritual, tenemos que pasar por un proceso de restauración. Vamos a pensar que a lo mejor alguien pasó por un accidente muy crítico, muy difícil, y esta persona tiene que pasar por un proceso de rehabilitación y un proceso de terapia física para poder alcanzar otra vez su nivel de movilidad al 100%. Y cuando nosotros somos restaurados o somos sacados del pecado, tenemos que pasar por un proceso de terapia y restauración para que nosotros podamos cumplir con los mandamientos del Señor. Que de hecho Jesús lo resumió en 2 mandamientos principales, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nos dijo Jesús que en esos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas, así que el hecho de que nosotros seamos restaurados nos trae a la familia de Dios, pero no nos trae más como extranjeros, sino que nos trae ahora como hijos. Somos adoptados a la familia de Dios, y me encanta cómo lo pone el apóstol Pablo en Efesios, que dice que Dios nos adoptó y ahora nosotros no solamente llevamos el nombre de Dios en nosotros, pero también somos coherederos junto con Cristo, que significa que toda la herencia que va a recibir Cristo de Dios nos pertenece ya ahora a nosotros. Así que usted y yo somos restaurados, somos traídos a la familia de Dios como hijos, como coherederos junto con Jesús, y el Señor nos va transformando también a través de su amor, a través de ese don precioso, y nos va llevando hasta parecernos cada vez más a Cristo. Quiero que se quede con este pensamiento: fuiste liberado de la pena del pecado cuando te arrepentiste. Eres libre del poder del pecado al ser santificado. La santificación, pasamos por 2 procesos primarios de santificación, que es la santificación inmediata cuando usted y yo recibimos a Cristo a nuestro corazón, y es la santificación progresiva, que es el ir cambiando nuestra manera de pensar, ir cambiando nuestra mente, ir cambiando nuestras perspectivas, ir cambiando nuestro comportamiento hasta parecernos más a Cristo. Vamos siendo santificados progresivamente. Y por último, serás libre de la presencia del pecado cuando seas glorificado. Cuando lleguemos allá arriba al cielo, cuando lleguemos a ese punto de ya estar en la presencia permanente de Dios, ahí entonces vamos a ser libres de la presencia del pecado para siempre. Y esto me acerca al 4º punto, que dice que el don de Dios es expansivo. Primera de Juan 4, versículos 11 al 12 dice: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. No solamente recibimos el regalo de Dios en nuestras vidas personalmente, nosotros nos hacemos portadores del don del amor de Dios para llevarlo a la gente allá afuera. Usted y yo nos convertimos en contenedores, nos convertimos en transmisores del poder de Dios y llevamos nosotros ese regalo de amor de Dios a la gente. Algo que me encanta de la palabra de Dios es cuando está hablando los evangelios que fueron escritos en griego. Muchos de los verbos que utilizan en griego en la palabra son verbos progresivos o son verbos continuos, que significa que no es un verbo que se concluya o se consuma
con una acción inicial, sino que tiene que existir una acción continua para que este verbo tenga el significado y el peso que realmente debería de tener. En la palabra de Dios, por ejemplo, dice que seamos llenos del Espíritu Santo, y eso significa que no solamente nos llenemos un día a la semana, sino que seamos llenos y sigamos llenándonos y continuemos llenándonos hasta que nos desbordemos. Y con el amor de Dios es igual. El amor de Dios llena nuestros corazones y lo continúa llenando y sigue trabajando en nosotros y sigue llenándonos y nos satura al grado que se desborda de nosotros y empezamos a ver a las demás personas a través de los ojos de Dios y empezamos a amar a las demás personas a través del amor y el corazón de Dios. Es tremendo, el amor de Dios es increíble, porque cuando realmente llegamos a entender el nivel y la capacidad de amar de Dios para haber entregado a su propio Hijo por nosotros, entonces es cuando podemos nosotros empezar a desbordar ese amor a los demás. Y tenemos que entender que el amor de Dios no es solamente momentáneo, sino que el amor de Dios es constante, permanente y eterno. Y nosotros, cuando entendemos ese amor, podemos también llevar ese amor constante, permanente y eterno a las personas. Le voy a decir algo que me ha pasado con el curso de los años, y a mí me llama la atención, y cada vez se me hace más difícil entender lo que está pasando en mí. Ha estado ocurriendo que mientras más pasan los años, mientras más pasa el tiempo y mientras más conozco a Dios y mientras más profunda es mi relación con Él, empiezo a darme cuenta que empiezo a amar a la gente más. Y empiezo a ver que aquellas personas que en algún momento tal vez me molestaban, ahora empiezo a ver la necesidad de esas personas, y el amor que empiezo a sentir por ellos me lleva a ayudarles a sanar sus problemas, a ayudarles a suplir sus necesidades espirituales. Una de las cosas que han ocurrido muy recientemente en mí es que me he dado cuenta que he sentido un amor muy especial por los jóvenes. Especialmente he conocido algunas personas algunos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que han pasado por procesos bien difíciles en sus vidas. Jóvenes que están siendo abusados, ya sea en la escuela, ya sea en casa. Y empiezo a sentir un cariño muy especial por ellos, y empiezo a acercarme a ellos, y empiezo a orar por ellos, y empiezo a trabajar en ellos. Y es impresionante lo que ha pasado, porque he logrado ver personas jóvenes que han estado al borde del suicidio, y he logrado transmitir el amor de Dios a ellos de una manera que los ha traído de regreso, y han abandonado cualquier pensamiento de suicidio y se han acercado a Dios más todavía. Y esto me lleva a la siguiente parte de este mensaje, que es justamente este subpunto que dice que la prueba del discipulado es el amor mutuo. Cuando nosotros entregamos el amor de Dios y nosotros amamos a la gente, y cuando nosotros empezamos a dar de nosotros a las otras personas, vamos a estar dando la muestra más clara y la muestra más obvia de discipulado. Porque podemos enseñar la Biblia de pasta a pasta, y podemos darles 1000 enseñanzas y 1000 clases, y podemos darles todos los días mensajes de ánimo, y podemos estarlos metiendo en podcast, y podemos hacer cualquier cantidad de cosas. Pero si nosotros no amamos a la gente, el discipulado no tiene el efecto que tiene que tener. El discipulado tiene que ir acompañado, tiene que ser completamente entregado, como Jesús entregó el mensaje de salvación a la gente, que es a través del amor, a través de la comprensión, a través de las expresiones claras de aceptación, de amor, de gracia, de compasión, de perdón.
Cuando nos amamos unos a otros, estamos mostrando la plena expresión del amor de Dios, porque dijo Jesús que en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en el hecho de que se aman los unos a los otros. No hay mejor ni mayor expresión del amor de Dios que cuando nosotros mostramos amor a otras personas y nos amamos unos a otros. Mi hermano, que la plenitud del regalo de amor de Dios llene tu corazón y tu vida completa y abundantemente. Con esto quiero hacer dos llamados principales. El primer llamado que me encantaría hacer en esta hora es: si tú que me estás escuchando no conoces de Cristo, me gustaría ayudarte a tomar la decisión de entregar tu vida a Él. Si jamás has escuchado de Cristo, jamás le has entregado tu vida, hay una oración bien simple que nos tomará de 1 a 2 minutos hacer y te va a acercar a Jesús. Mira, aceptar a Cristo en tu corazón no significa que te vas a convertir en una marioneta o en un títere de Dios. No, significa que tú vas a pasar de muerte espiritual a vida. Vas a pasar de un juicio eterno a una vida eterna. Significa que vas a pasar de ser un extraño y enemigo de Dios a ser un hijo por adopción de Dios. Y vas a convertirte en heredero de todas las riquezas que Dios tiene allá arriba en el cielo para todos nosotros. Y el día que Cristo vuelva, tú y yo nos vamos a encontrar allá arriba en el cielo y vamos a disfrutar de la presencia de Dios constante. Si tú quieres hacer esta oración, vamos a hacerla rápidamente. Te voy a invitar a que donde estés te concentres. Si vas manejando, pon atención en el camino, pero al mismo tiempo te pido que hagas esta oración. Si estás en un lugar donde puedes cerrar tus ojos para evitar las distracciones, te voy a sugerir que lo hagas. Si puedes escoger un cuarto tranquilo y silencioso donde puedas hacer esta oración, acércate ahí. Y vamos a hacer la oración. Y repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por venir a esta tierra y por tu sacrificio en la cruz. Yo te pido perdón porque sé que he pecado. Hoy reconozco que tú me puedes perdonar y reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder. En esta hora te confieso como mi único Señor y Salvador. Hoy te entrego mi vida y te pido que me hagas una nueva creación. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te voy a pedir que me contactes a través de Facebook, Instagram, a través de X, a través de LinkedIn o a través del teléfono 918-272-5219. Y por favor déjame saber que hiciste esta oración junto conmigo, porque me gustaría decirte qué pasos siguen. Y por el otro lado, me gustaría también festejar contigo, porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta ahí arriba en el cielo. Y me gustaría hacer fiesta junto con los ángeles en tu honor porque has tomado esta decisión. Te agradezco muchísimo que hayas tomado esta decisión. Y por favor contáctame, déjame saber. Quiero escuchar tu testimonio, quiero conocer de ti, quiero saber qué ha hecho Dios en tu vida. Si usted está con nosotros hoy y dices: ya conozco de Cristo, pero hermano, yo necesito reflejar el amor de Dios allá afuera de una manera más real, de una manera más palpable. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos transforme, porque yo creo que todos necesitamos transformación. Señor, en esta mañana te doy tantas gracias. Gracias, Señor, por el amor que tú derramaste de una manera tremenda en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dado crecimiento, porque nos has dado tu palabra, porque nos has dado toda clase de dones y bendiciones. Señor, en esta hora te pido que tú nos abras los ojos, que nos permitas, Señor, entender la magnitud del sacrificio de Cristo, para que podamos nosotros llevar también ese mismo amor y esa misma compasión y esa misma gracia a la gente allá afuera. Ayúdanos, Señor, a convertirnos en gente que te ama, en gente que te busca, en gente que está completamente entregada a ti. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que quites todo estorbo de nuestro corazón. Quita toda envidia, toda avaricia, quita todo pecado. De manera, Señor, que podamos nosotros
llevar tu gracia y tu misericordia a la gente, pero especialmente tu amor. Ayúdanos a ser, Señor, transmisores de tu amor. Ayúdanos a ser testimonios vivos y fieles de tu amor. Ayúdanos a verte, Señor. Ayúdanos a ver a la gente a través de tus ojos, a entender a la gente a través de tu entendimiento. Ayúdanos a amar a la gente a través de tu amor. Señor, que cuando veamos la necesidad no estemos nosotros ahí simplemente como observadores, sino que seamos nosotros quien tome la decisión, Señor, de ser bendición a aquellos que necesitan un abrazo, que necesitan una palabra de aliento, que necesitan simple y sencillamente sentir tu amor. Señor, te pido que derrames en nosotros de tu Espíritu Santo para que podamos nosotros ser perfectos testigos y perfectos embajadores de Jesús. Y te damos gracias por tu amor, Señor, porque es por tu amor que nosotros vivimos hoy. Es por tu amor que nosotros, Señor, hemos llegado hasta donde estamos, y es por tu amor que nosotros hoy, Señor, podemos disfrutar de la salvación y la vida eterna. Y es por tu amor que hoy tenemos la oportunidad de presentarnos delante de otras personas y de llevarles tu amor, tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias en esta hora, y te doy gracias por enviar a Jesús al mundo en esta noche de Nochebuena, Señor, que festejamos la llegada de Cristo a esta tierra para salvarnos y redimirnos. Señor, gracias porque nadie nos pudo haber dado un amor tan grande y pudo haber derramado un amor tan profundo y tan impresionante. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que harás en nosotros. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, aquellos que están en todo alrededor del mundo, Señor, los que están de viaje, los que están ahorita en casa. Bendíceles, Señor. Te pido que esta Nochebuena y este año nuevo que viene, Señor, sean muy prósperos, de mucha paz, de mucha bendición, y que tu Espíritu se derrame sobre de ellos y avive sus corazones como nunca antes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, que bendiga su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les llene de paz hoy, mañana y siempre. Tengan una excelente Nochebuena, una impresionante Navidad, y que el Señor les colme de paz, de amor y especialmente de un año muy, muy próspero 2024. El Señor me los bendiga a todos, les amamos, tengan una excelente, excelente Navidad.